Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo se apareció Jesús a los 12 y les dijo: Id al mundo entero y proclamad el Evangelio a toda la creación. El que crea y se bautice se salvará. El que se resista a creer será condenado. A los que creen les acompañarán estos signos: echarán demonios en mi nombre, hablarán lenguas nuevas, cogerán serpientes en sus manos y si beben un veneno mortal no les hará daño. Impondrán las manos a los enfermos y quedarán sanos. Después de hablarles, el Señor Jesús subió al cielo y se sentó a la derecha de Dios. Ellos se fueron a pregonar el Evangelio por todas partes y el Señor cooperaba confirmando la palabra con las señales que los acompañaban. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. ¿Por qué celebramos a San Blas? ¿Por qué celebramos a los santos? Los santos son el fruto granado de la Pascua del Señor. Ellos han vivido fieles al Evangelio. Acabamos de escuchar este mandato del Señor: id por todo el mundo a predicar el Evangelio. Pues los santos son el triunfo de la gracia. Son personas como nosotros, de nuestra misma fibra humana. Son personas, como San Blas, que tuvo que recorrer esa vida, pues seguramente no muy larga, no sabemos a qué edad lo martirizaron, pero tuvo que pasar por la vida, eso sí, con una fe grande en Jesucristo. Sabemos que era de profesión médico y después se convirtió al cristianismo y por aclamación popular, como solía suceder en aquellos tiempos a veces cuando veían una persona entregada de verdad a Jesucristo y a la Iglesia, a los cristianos. Y San Blas fue por aclamación propuesto para obispo, para ser pastor del rebaño, y bien que lo ejerció. Tuvo que refugiarse, como sabemos todos los años, de verdad, sabéis los de Cabanillas muy bien la historia de San Blas. Tuvo que refugiarse en una cueva, alentando, edificando y animando a aquellos cristianos. Mientras, como tenía esa sabiduría medicinal, pues curaba a los enfermos. Se cuenta que curó a un muchacho que tenía una espina clavada y tenía peligro ya de muerte, y San Blas le reanimó y le curó. Bueno, pues después fue denunciado. Unos cazadores de fieras que entraron por allá, por donde estaban, lo vieron, los denunciaron, y San Blas, fiel a su fe y fiel a su criterio, a su creencia, a su amor al Señor y a la Iglesia, a los cristianos, pues no renunció a su fe y fue martirizado. Después de varios tormentos, fue decapitado. El año 316, en la persecución de Diocleciano. Las últimas persecuciones de aquellos tiempos, ya estamos entrados en el siglo IV, cuando poco después ya se permitió en la vida pública de los cristianos. Bien, pues San Blas tiene ese culto de parte del pueblo, un santo muy popular, como estas personas que vivieron tan entregadas a Dios y desde esa entrega a Dios servir a los hermanos, a los cristianos. Por eso San Blas fue escogido siempre y propuesto enseguida para la santidad. Un hombre fiel, un hombre que tuvo unos criterios claros. ¿Cómo nos enseñan los santos hoy? En una sociedad vivieron pagana y nosotros vivimos en una sociedad muy plural, ¿verdad? En ideas, en comportamientos. Y aquellos cristianos, fortalecidos siempre por el Espíritu de Cristo resucitado, fueron capaces de vencer cualquier respeto o cualquier temor humano y ponerse a disposición de la Iglesia a predicar el Evangelio. Por eso fue un santo muy popular. Esa invocación que tenían sobre él, y tenemos esa protección que ponemos a San Blas como protector de las enfermedades de la garganta. Qué bien nos viene en este tiempo de epidemia o de pandemia, ¿verdad?, pedirle a San Blas que haga lo posible también por interceder ante el Padre. Cuántos santos conocidos y desconocidos
implorarán hoy al Padre, a Dios verdadero, para que calme y amortigue, ilumine a los sanitarios, a los que toman decisiones, para que esta enfermedad dichosa pueda erradicarse. Sin embargo, la voluntad del Señor, siempre Él sabe qué quiere hacer con nuestro mundo, ¿verdad? Siempre decimos, escribe derecho por renglones torcidos. Qué llamada de atención nos hace a decir, confiemos en Dios, ayudemos a los que trabajan humanitariamente por erradicar la enfermedad, pero sobre todo oremos y confiemos en el poder sobrenatural, creador de todas las cosas, que puede ayudar a eliminar lo que tanto dolor está causando. Bien, pues el estilo de vida de San Blas era el estilo de vida de Cristo. Oración, acción y palabra. Oraba, hacía cosas y hablaba de Dios. Comunicaba la verdad. Esto es lo que hacía el Señor. Y esto es lo que San Blas, como todos los santos, como a nosotros nos enseñan esto. Oremos, vivamos en presencia del Señor, tengamos al Señor presente en nuestra vida, en nuestros criterios, en nuestras actuaciones, en nuestras palabras. Y después de ese amor y ese contacto con Dios, como hacía San Blas, atender a los hermanos, como intenta hacer la Iglesia desde sus inicios. Por eso nosotros cultivemos y alimentemos la fe. Todo lo que sea mirar hacia adelante, hacia la vida que nos espera, al futuro, sabiendo que mirar al futuro, a la vida eterna, no significa huir del presente, sino todo lo contrario. La vida eterna la conseguimos con la gracia de Dios y con nuestra cooperación a su voluntad. Mirar el mañana, por tanto, no es huir del hoy, sino vivir el hoy con sentido y orientación verdaderos y acertadas. Por eso pedimos al Señor cómo hemos de fortalecer nuestra fe. Y decimos primero, iluminarnos por la luz de la palabra, escuchar la palabra de Dios. El domingo pasado, por voluntad del Papa Francisco, celebrábamos el domingo, el Día de la Palabra, esa luz que necesitamos. Como digo, necesitamos la fuerza, esa coraza que nos capacita para vivir en nuestro siglo XXI, en este mundo tan complejo y al mismo tiempo tan global, en este mundo, en esta sociedad tan plural, en ideas, en comportamientos. ¿Qué tenemos que hacer los cristianos sino vivir en nuestro mundo? No te pido que los saques del mundo, sino que los libres del maligno, pidió el Señor al Padre la víspera de su pasión. Nosotros vivimos en este mundo, preocupados por las realidades, encarnados en el mundo, pero no somos de mundanos, somos destinados a la vida eterna. Por eso imitamos así a los santos, con la necesidad de orar, de participar en los sacramentos, de la ayuda divina. Hace falta humildad, sencillez, no creernos superhéroes, no creernos diosecillos. Somos criaturas en manos del Señor, en su providencia. Por eso necesitamos hablar con Él y escucharle. Decía San Agustín, orar es hablar a Dios. Escuchar su palabra es escuchar a Dios. Y eso tenemos que hacer. El Evangelio, nos ha dicho el Señor, anunciando el Evangelio, el que crea y se bautice se salvará. Claro, hace falta la fe y el bautismo, entrar a participar de los beneficios de la redención del Señor, de la gracia y del Espíritu Santo. Y nos ha dicho unas señales que también son importantes para vivirlas en nuestro mundo. A los que vayan les acompañarán, dice, estos signos. Echarán demonios. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué simboliza eso, echar demonios? Luchar contra el mal, luchar contra la malicia, contra el vicio, contra aquello que denigra la naturaleza humana en cualquiera de sus manifestaciones. Esas señales que encuentra Dios, personas se han dado que estando viviendo al margen de Dios, cuando han encontrado al Señor, su vida ha cambiado. El esposo cambia y mejora la relación con la esposa y viceversa. Una familia que vive a Dios, que vive Dios en su vida, la educación de los hijos se preocupará porque sea una educación integral, intelectualmente y humanitariamente, corporal y espiritual. Eso es lo que nos hace y lo que llamamos la conversión, cuando vivimos con Dios. Después dice el Señor, hablarán nuevas lenguas.
¿Qué lengua nos pide el Señor? La lengua del amor, de la caridad, el lenguaje cercano, acogedor, sencillo, no la lengua del cotilleo, no la lengua del que hace juicios temerarios, del que señala enseguida los defectos de los demás y se recrea en ellos. No, el cristiano estamos llamados a ese nuevo lenguaje, el lenguaje del Señor. La misericordia, la acogida, el servicio, la disponibilidad para el bien. Dice, el veneno no les hará daño. Pues hay que evitar ese veneno del lenguaje mal usado, ¿verdad? De las obras malas. Curar a los enfermos. Es lo que ha hecho la Iglesia desde el inicio y lo que hace hoy. Curar al enfermo y tratarle como persona, en su espíritu y en su cuerpo. Ahí está la Iglesia presente en los más desheredados, en los más necesitados, en enfermedades que causan tanto mal en el mundo. Ahí están las monjas, los sacerdotes, religiosos, seglares comprometidos, voluntarios, misioneros. Ahí está la Iglesia. Y todo esto a través de la comunidad. El Señor está con nosotros. Jesucristo resucitado está con nosotros. Estamos con Él. Él nos acompaña. Como acompaña aquí ahora a la comunidad reunida. Como acompaña a las personas que no salen de casa prudentemente por la pandemia. Como acompaña de manera especialísima al enfermo que sufre, entubado o no, en la cama del hospital. Ahí está el Señor. Y nos acompaña a nosotros. Bien, pues San Blas le pedimos, ¿qué le vamos a pedir, verdad? Sobre todo la salud, sobre todo la paz, la sana convivencia, la disponibilidad en el pueblo para colaborar entre todos por hacer el bien. ¿Cuántas oraciones desde esta Iglesia a lo largo de los siglos habrán hecho los de Cabanillas a San Blas, verdad? Pues nosotros, otro eslabón más de esa cadena. Incorporémonos a la devoción, cariño y amor a San Blas. Invoquémosle por todo aquello que nos preocupa. Pidamos por los enfermos especialmente. Pedimos por los que ha dejado esta vida, los difuntos. Pedimos por las familias, los niños, los jóvenes, los mayores. Tanta necesidad que tenemos. Pedimos también por nuestras autoridades para que acierten intentar beneficiar al pueblo, ¿verdad?, en lo posible. Esas oraciones, sintiéndonos pueblo, parroquia, comunidad, creyente y orante, el Señor, a través de San Blas, nos bendecirá y nos animará con ilusión y alegría, porque sobre todo somos hijos de Dios. Y como San Blas participa ya de esa vida eterna, nosotros siempre hemos de sentirnos llamados a ese futuro eterno que a todos nos espera, pero que tenemos que construir aquí con nuestro compromiso y nuestra caridad con los hermanos.